A veces olvidamos lo más simple. La vida en esta tierra está hecha de tiempo. Segundos, minutos, meses, años. Todos van sumando a una cuenta que nunca para. Y sabemos que el tiempo es valioso. Sin embargo, nuestros días suelen ser rutina. Despertamos, nos desayunamos, nos trabajamos, volvemos a casa y el reloj sigue corriendo. Y aunque creemos saber lo valioso que es, a veces lo gastamos, lo perdemos. En una pantalla, en una aplicación, y así pasó un día. Y al siguiente día la rutina se repite, como un guión escrito de antemano. Y así el día siguiente. Y día tras día. Y entonces me encontré con este verso, Santiago 4:14. La vida de ustedes es como la neblina de la mañana, que está por un poco de tiempo y luego se esfuma. No era el verso que quería encontrar, pero ahí vamos por la vida, gastando días, meses, años, pensando que el tiempo es ilimitado o que puede regresar atrás. Y es ahí cuando este verso se hace importante, porque nos muestra que nuestro tiempo en esta tierra es limitado. Entonces, ¿qué debemos hacer con el tiempo? Aprovechar cada segundo con la máxima eficiencia sin margen de error, desarrollar hábitos y una disciplina férrea que me lleven a ser excelente, trabajar sin descanso, sin el más mínimo desperdicio. Podría llenar mi vida de libros que me ayuden a cultivar esos hábitos para poder hacer todo lo que tengo que hacer al mismo tiempo. Poder desarrollar hábitos de productividad para que un día pueda alcanzar el día perfecto en el que ningún segundo fue desperdiciado. Pero algo como que no cuadra. Y aunque aprender a ser más productivo es algo bueno y es algo útil, la obsesión por la productividad de la sociedad puede sentirse como una carga pesada. Y además, esta búsqueda de perfección empezó a sentirse vacía, egoísta, como si todo girara en torno a mí. Y yo solo soy una gota en el mar, una entre millones de personas. Centrarme solo en mí no puede ser el camino. Jesús es el camino, y si estudiamos su vida podemos ver a alguien que no está agobiado por las tareas y los afanes. Él fue carpintero por muchos años y su ministerio solo duró 3 años, los 3 años más influyentes de la historia de la humanidad. Y en estos 3 años él no se había afanado. Él sabía cuándo apartarse y descansar, cuándo apartarse y orar, cuando parar y decirle a los demás mi tiempo aún no ha llegado. Pero lo contrario tampoco es cierto. Yo no veo a alguien que le valía todo lo mismo, sino que cada milagro, cada conversación y cada cosa que Jesús hacía tenía una intención, tenía un propósito. Y para mí, esa es la clave de aprovechar el tiempo, vivir con propósito. Y no sé cuál sea el propósito que tú tengas. Yo elegí que mi propósito lo puedo encontrar en la Biblia, en las palabras de Jesús, que me invita a poner mi visión en las cosas eternas y no en las temporales, que me dice, busca a Dios primero y el resto vendrá por añadidura. Es así como vivir con propósito se transforma en poner nuestras prioridades en orden, tener a Dios primero, amar a los otros y luego el resto.
Amor, ya te llegó la caja. Ah, súper, mi vida. ¿Puedes abrirla? ¿Qué compraste? Ah, pues es el álbum de fotos que te había dicho. En mi casa siempre había uno y quería que de pronto lo hiciéramos juntos. Está chévere. Sí, hagámoslo. Parece muy interesante como ahora simplemente uno ordena las fotos y ya llegan a la casa. Muy fácil, ¿no? Sí. Antes que uno tenía que llevar el rollo, esperar un montón de tiempo. Sí, me acuerdo cuando mi mamá revelaba las fotos, tocaba esperar muchos días para que llegaran. Era un proceso bastante largo, ¿no? Yo me acuerdo que por una época teníamos como una cámara digital y todas las fotos de esa cámara se perdieron. No quedó ninguna. Sí, nos pasó también. Aunque estas Sí, fotos... esta es de Colombia. Aquí. Esa me gusta mucho. ¿Cuál? Esta. Me encanta. El atardecer. Sí, es muy chévere. Me acuerda mucho esa casa, el patio. Entonces ese día recuerdo que cenamos pancakes. Brisbane. En Brisbane. Sí. Y seguro que quieres incluir esa foto. Me gusta mucho. Me parece que es como bien casual. Además, todo es bonita. Bueno, lo logramos. Quedó muy bonito, me gustó mucho. Sí, cuando estaba revisando podía ver que estaban ahí momentos muy lindos y también lugares, personas, muchas sonrisas, cosas que uno en el día a día se le pasan por alto, ¿no? Sí, es verdad. Y al final lo que uno se acuerda, pues es como eso, de los instantes, de la persona, como de lo que de verdad es importante. Sí. ¿Qué tal si nos tomamos una fotico? Dar valor al tiempo no es solo hacerlo súper productivo, es reconocer que los días son un regalo de Dios y que no importa lo bueno o lo malo del pasado, los afanes del presente o la incertidumbre del futuro, estar presentes aquí en este instante es una oportunidad y un privilegio que Dios nos da. El otro día soñando me llegó esta imagen. Estaba yo en un salón lujoso que se veía impecable. El piso brillaba y el suelo reflejaba mis pasos. En ese momento pensé, lo logré. El lugar y la riqueza por la que tanto había trabajado la había alcanzado. Pero de pronto, en medio de esa escena, me vino otra imagen a la mente, otros pies, los pies de Jesús, descalzos, caminando sobre la tierra polvorienta, y esa comparación me sacudió el corazón y desperté pensativo. Entendí que la vida en realidad es más sencilla de lo que a veces la queremos hacer ver y que quizás estaba persiguiendo cosas que no son lo más importante. Jesús, a quien digo seguir, nunca las buscó. Entonces, ¿por qué yo estaba haciéndolo como si fueran lo primero en mi vida? Y pues en esto es en lo que he estado pensando últimamente y se los quería compartir en este video. En cómo a veces podemos pasar la vida distraídos o persiguiendo cosas que no van a durar para siempre. Tener un carro más nuevo, una casa más grande, crecer profesionalmente, todas estas son cosas buenas. Pero si las hacemos nuestra prioridad, se pueden convertir en nuestra rueda de hámster. Para mí pensar que mi tiempo es limitado aquí me ha ayudado a mirar las cosas de una forma diferente y me ha dado paz porque ya no quiero cumplir las expectativas de la sociedad o de alguien más, sino que quiero aprender a escuchar un poco más a Dios y saber qué quiere Él de mí
y creo que es la invitación para todos. Finalmente, gracias por poner su tiempo en ver este video y si les gustó denle like, compártanlo y suscríbanse. Y quiero terminar por recordarles y recordarme a mí también que hoy es un día tan bueno como cualquier otro para enfocarnos un poco menos en lo que está aquí y un poco más en Dios. Chao, se cuidan.